Padre, tus hijos reunidos, acudiendo a este compromiso contigo, Señor, para con gozo escuchar el mensaje que tú tienes reservado para nosotros, Padre, al aprender cada vez más de tu palabra en este estudio que va a traer nuestro hermano Martín. Señor, te pedimos que le des a él palabras fáciles, entendibles, sencillas, y que exponga nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos captar este mensaje. Te rogamos por nuestros hermanos que por alguna causa no se han podido conectar, Señor. Quita toda clase de obstáculos y permite que ellos lleguen a esta cita contigo. Padre, te pedimos, Padre, que disponga nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, hermano, pues antes de comenzar, ya saben que amo las preguntas, entonces, ¿quién recuerda? Bueno, más bien, ¿quién puede decirle a nuestro hermano Vicente que ya está regresando, gracias a Dios? ¿Qué libro estamos estudiando? Lo extrañábamos. Gracias, Oseas. Osea, vean, extrañábamos. El hermano que no estuvo ahí con revisando todo. ¿Qué capítulo vamos, hermanos? El 1. El 4. Exacto, el pasado vimos el del 1 al 3, el antepasado vimos la introducción. Y hoy, hermanos, vamos a ver, si Dios permite, el capítulo 4 al capítulo 6, ¿vale? Pero antes de comenzar, me gustaría, hermanos, que pensemos en algo, pues, cotidiano, si lo vemos de alguna manera, ¿no? En medio de todo, hermanos, lo que hacemos en la semana, todos tenemos diferentes actividades, todos hacemos diferentes cosas, pero pues entre el trabajo, entre la escuela, entre las familias, entre tantas responsabilidades que todos tenemos, ¿en qué momento nos detenemos realmente para pensar en Dios, hermanos? Es pregunta para que me respondan. ¿Cómo, hermano? En todo momento, cada segundo, cada respiro, hermano. En todo momento, ok. En todo el día solamente su mente está en Dios. Amén. Sí, hermano. Ok, hermano Omar. Pues principalmente en las mañanas al abrir los ojos inmediatamente, antes de tomar el celular, antes de poner un pie en el piso, debajo de la cama, la oración con él, dándole gracias por la bendición de despertar. Y en cada alimento y al dormir, pero también durante el día, en algunas circunstancias, pues, al ir caminando por la calle solo, que cuando voy salgo para alguna cosa, siempre voy dirigiéndome a Dios en oración también. Ok, gracias, hermanito Omar. Hermanita Imelda, bienvenida hermanita Susi. Hermano Vicente, ¿usted qué piensa? Hermano Vicente, creo que está en mute. Bueno, no creo, está en mute. Ahora sí. Listo. Dice el Salmo número 1 en su ley, dice el versículo, capítulo 1, Salmo capítulo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, el salmista es puntual respecto a cómo debemos nosotros estar siempre considerando lo espiritual, cómo nuestra relación con Dios nos lleva a una meditación con respecto a Él día y noche. O sea, todos los días, todo el momento, todo el tiempo. Amén.
Gracias, hermanito. Y justo, ¿no? Como nos decía nuestro hermano Ricardo y nuestro hermano Vicente, eso es lo que deberíamos hacer. La pregunta, hermanos, fue, ¿lo hacemos? Porque en nuestro día, en nuestra vida, levante la mano quien me diga que no es así, las cosas pasan de volada, hermanos. Los días se llenan de actividades, de pendientes, de cosas, ¿no?, que tenemos que resolver. Y muchas veces simplemente reaccionamos a lo que se nos está presentando. Nos levantamos, hacemos lo que nos toca, cumplimos y después avanzamos. Y cuando menos lo pensamos, ya son 7, 8 de la noche y el día acabó. ¿No les ha pasado eso, hermanos, en su día a día? Sí, hermanito. Y justo, hermanos, en medio de ese ritmo, algo que puede pasar sin que lo notemos es que empezamos a vivir en automático. ¿Seguimos creyendo en Dios? Sí. Seguimos, pues, asistiendo a la iglesia, seguimos haciendo nuestras oraciones. Se podría decir que hacemos muchas cosas bien, pero ya no siempre nos detenemos a involucrarnos, a involucrar a Dios en lo que estamos viviendo, en esas tareas cotidianas. ¿Qué pasa, hermanos? Yo utilizo mucho Excel, por ejemplo. Me parece que el hermano Ricardo, la hermana Janet, a lo mejor mi mamá también aquí, hacen lo mismo. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos haciendo una hoja de cálculo y encomendamos esa hoja de cálculo a Dios? Hermanito, en mi caso personal, como se utilizan mucho las matemáticas, números, calificaciones, yo siempre, ahora que voy conociendo a Dios cuando me bauticé, todavía no tenía esa costumbre, pero ahora me pongo en manos de Dios antes de hacer un trabajo. Justo. Pero antes, la pregunta es, ¿durante también? Sí. Ok, hermana Janet, gracias a Dios, hermano. Espero que sí sea 100% así siempre. Hermana Janet. No todo el tiempo, o sea, muchas veces antes de empezar un trabajo, algo yo veo relevante, sí, pero la mayoría de las veces durante estoy capturando algo, no lo hago. Exacto. Gracias, hermanita. Y me incluyo, ¿no?, en lo que nos menciona nuestra hermana Janet. O sea, podemos hacer nuestra oración al inicio de nuestra jornada laboral. Podemos hacer nuestra oración al levantarnos. Podemos hacer nuestra oración en cosas importantes o muy puntuales. Pero rara vez concentramos toda nuestra energía y toda nuestra mente solamente en Dios. Porque justo en el día a día, hermanos, pues nos vamos desviando, ¿no? Lo vamos viviendo conforme va pasando. Y hermanos, eso no es algo que pase de golpe, no es una decisión que hagamos de manera consciente, seamos honestos, sino que va sucediendo poco a poco. Dejamos de hacer pausas, dejamos de reflexionar, dejamos de considerar a Dios en ciertos momentos. Y sin darnos cuenta, pues nuestra relación con Él empieza a sentirse diferente si estos momentos siguen avanzando. Por eso, hermanos, vale la pena detenernos un momento y pensar en qué áreas de nuestra vida estamos tomando en cuenta a Dios de una manera natural y en cuáles tal vez solo estamos avanzando por inercia sin realmente hacerlo parte de nuestras decisiones, de nuestras reacciones, ¿no?, o de nuestro día a día. Pero también, hermanos, es bueno preguntarnos ¿qué cosas nos ayudan a acercarnos más a Él? A veces son cosas sencillas, ¿no? Como ese momento de oración, leer su palabra con calma, hablar con alguien sobre Él. Pero así como hay cosas que nos acercan, pues también hay cosas que, sin ser tal vez necesariamente malas, nos distraen. Nos ocupan tanto que poco a poco, pues van desplazando ese espacio que le tenemos que dar a Dios. Y esto, hermanos, no lo vemos para señalar o para incomodar o para decir que todos estamos mal, sino porque todos estamos, pues, en un proceso. Nadie aquí, hermanos, tiene la vida resuelta. Todos, absolutamente todos, seguimos aprendiendo.
todos necesitamos recordar constantemente quién es Dios en nuestra vida y qué lugar le estamos dando. No solamente en momentos específicos, sino en lo cotidiano. Así que con esta idea en mente, hermanos, es como vamos a comenzar justo el estudio del día de hoy, que como ya les había dicho, pues es Oseas capítulo 4 al 6. Estos pasajes, hermanos, nos invitan pues a observar con mucha atención, a escuchar con mucha calma, pero sobre todo, a reflexionar sin prisa. Así que les voy a pedir que por favor vayan en sus Biblias, en el capítulo 4, y conforme me van escuchando, pues también vayan dándole lectura, hermanos, a este capítulo para no alargarnos tanto, ¿vale? Y justo lo que comienza a mostrarnos no solamente es una situación externa, sino que es un problema pues más profundo, ¿no? Porque el pueblo seguía existiendo como pueblo de Dios, o sea, seguían nombrándose a sí mismos así, ¿no? Pero había algo que ya no estaba bien, no era un tema de apariencia, sino que era un tema de lo que justo estaba pasando, pues en su vida diaria. Poco a poco, hermanos, habían dejado de vivir de acuerdo a lo que conocían de Dios. Y eso, pues, empezó a reflejarse en su manera de actuar, en sus decisiones o en su forma incluso de relacionarse. Hermanos, aquí una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué cosas nosotros podemos notar más fácilmente cuando alguien realmente toma en serio su relación con Dios? Hermanita Susi, ¿qué piensa? En su manera de actuar, Ok. en su manera de hablar. Ajá. Y yo digo que más que nada es en la de actuar. Ahí te das cuenta en el cambio. Ok, en actuar y en hablar. Sí. Gracias, hermanita Susi. Hermanita Imelda, ¿qué piensa? ¿En qué se puede reflejar cuando alguien realmente toma en serio su relación con Dios? Creo que la hermanita Imelda no puede hablar. Hermana Irma, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Pues yo pienso que en los frutos, ¿no? Se puede conocer a alguien. Ok, por medio de los frutos del Espíritu Santo. Ajá. Ok, gracias, hermana. Hermano Omar. Hermano Omar, Luis Omar. Mira, muchas veces es más factible notar cuando hay una relación con Dios, sobre todo en las reacciones ante las dificultades, ante las pruebas. Ok. Gracias, hermanos. Y si ven, las tres opiniones, hermanos, que ahorita escuchamos, apuntan a lo mismo, ¿no? Porque una relación real con Dios, sí o sí se va a notar. No se queda solamente en lo que una persona dice, sino en cómo lo está viviendo, en lo que decide y pues justo en cómo trata a los demás en esa vida cotidiana. Oseas, hermanos, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Hermano Ricardo, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, hermanito, es perdón, del 1 al 3. Ajá, Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 3, por favor. Hermano, dice la palabra de Dios, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová tiene los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenderá todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Gracias, hermanito.
Esto que acabamos de leer, perdonen, confirma exactamente lo que está pasando por el pueblo, ¿no? Dios no empieza hablando de rituales o de actividades, sino que empieza hablando de lo esencial. Menciona que no hay verdad, que no hay misericordia, que no hay conocimiento de Dios en la tierra. No está diciendo que nunca supieran de Dios, sino que ese conocimiento ya no estaba presente en la forma en la que vivían. Ya no se veía en sus acciones, ya no se reflejaba en su día a día. Porque conocer a Dios, hermanos, no solamente es saber quién es vivir de acuerdo a eso. Porque podemos saber, pues, muchas cosas correctas, podemos incluso hablar de ellas. Pero si eso no se refleja, hermanos, en nuestra vida diaria, entonces algo no está bien. A veces la diferencia no está en lo que sabemos, sino en qué tanto permitimos que eso dirija nuestras decisiones. Y sin hacerlo pesado, hermanos, solamente vale la pena que nos preguntemos con sinceridad si lo que nosotros sabemos de Dios realmente está influyendo en cómo vivimos. O bien, si hay áreas donde sabemos lo correcto, pero simplemente no lo estamos llevando pues a la práctica. No porque no queramos, sino porque poco a poco lo hemos dejado de lado. Porque cuando esto falta, pues no se queda solamente en lo personal, hermanos, sino que empieza a afectar a todos, ¿no? Las decisiones, las relaciones, la manera en la que vivimos día con día, todo se ve impactado. Y eso, hermanos, pues es algo que se nota y principalmente no se puede esconder. Entonces, más que verlo como algo lejano, como algo que solamente le pasó al pueblo de Israel, esto nos ayuda a recordar que nuestra relación con Dios no se mide solo por lo que sabemos, sino por cómo vivimos, por cómo respondemos en lo cotidiano, por lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y justo cuando seguimos avanzando en la lectura, hermanos, revisando lo que está pasando, el texto nos deja ver algo todavía más profundo, porque no solamente era lo que estaban haciendo, sino lo que había detrás de todo eso, ¿no? No era solamente un problema de comportamiento, sino que era un problema de dirección, un problema de enfoque, de lo que estaban tomando como prioridad en su vida. Y justo cuando una persona empieza a vivir así, no es que de repente quiera hacer todo mal y que haya tomado esa decisión. Simplemente, hermanos, es que deja de darle el lugar correcto a Dios. Y poco a poco, otras cosas empiezan a ocupar ese lugar. Otras decisiones, otras prioridades, incluso otras influencias. Y sin darnos cuenta, lo que antes era importante, pues empieza a perder peso. Y lo que no lo era, empieza a tomar más espacio en nuestro día a día. Oseas capítulo 4, versículo 6, hermanita. ¿Está la hermanita Sofi por allá, hermano Vicente? Sí, mi hermanito. Sí. ¿Me apoya, por favor? Oseas capítulo 4, versículo 6. Sí. Dice la palabra de Dios que nadie acuse ni reprenda a otros. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarás por tanto en pleno día, y de noche tropezarán contigo el profeta. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Hasta ahí, hermanita. Muchas gracias. Y justo el versículo 6 es un versículo muy conocido, hermanos, porque dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero otra vez, no está hablando solamente de información, no está hablando de que no sabían cosas, está hablando de algo más profundo. Está hablando de ese conocimiento, hermanos, que se vive, que se practica, pero sobre todo que se refleja. Porque, como ya les había dicho, podemos saber mucho, podemos escuchar mucho, podemos ir a la iglesia todos los domingos y estar conectados todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves y todos los días viernes. Pero si ese conocimiento, hermanos, no se traduce en decisiones,
Entonces, cuando lo llevamos a la práctica, pues es como si no estuviera. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que a veces, aun sabiendo lo que es correcto, hermanos, no lo hacemos? ¿Qué creen que influye para hacer o para tomar esas decisiones? Hermana Janet. Pues una renovación de mente, hermano. Mientras podemos tener todo el conocimiento, pero si no hemos renovado realmente nuestra mente, esa renovación ha hecho cambios en nuestra vida, vamos a seguir cometiendo los mismos errores u otros, aunque ya sepamos. Ok, gracias hermanita Janet. Bienvenida hermanita. Ay, sí, hermanita Isabel, bienvenida. Hermano Ricardo. Gracias, hermano. Sí, hermano, bueno, a veces hacemos cosas que sabemos que están mal, pero las hacemos, hermano, y yo pienso que es por falta de fe. No hemos aplicado, o sea, no hemos tenido realmente la fe en el Señor, en su palabra, en el conocimiento y sobre todo en las acciones, hermano. A veces sé que hay algo mal, por ejemplo, una mentira, que sé que es malo, y lo hago. ¿Por qué lo sigo haciendo, hermano? Si el Señor me dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, necesito yo meterme más en la palabra para tener más fe en el Señor, y esa fe implica que yo obedezca a los mandamientos del Señor. O sea, si Él me dice que no debo de mentir, no debo de hacerlo, no, y debo de ponerme en acción. Por eso a veces hacemos cosas que están mal, que sé que están mal y las hacemos. Entonces yo en mi corazón siento eso de que es me falta más practicar la fe, ¿no? Okay. Es mi opinión, no sé si... Ok, hermano, gracias. Hermano Luis Omar. Hermano, cuando uno se equivoca, cuando uno toma malas decisiones, cuando uno reacciona de forma impulsiva, no es por otra razón, sino por el hecho de que está uno actuando por sí mismo. Deja uno de depender de Dios y está uno actuando por sí mismo. Ok, muchas gracias, hermano Omar. Hermanita Susi. Yo pienso, hermano, que porque a veces vemos las cosas a la ligera y no nos tomamos el tiempo para reaccionar, que le estamos fallando a Dios. Porque sí, es que tomamos las cosas así y al rato dices, sí, no debí de haber hecho eso. Pero ya lo hicimos y pues digo, ya tal vez ya no lo vamos a volver a hacer, ¿no? Pero ya lo hicimos porque tomamos las cosas tan a la ligera, porque todavía, bueno, la vida de uno es así, ¿no? Como pues, ya pasó, ya ni modo. Entonces, bueno, yo así pienso, hermano, gracias. Exacto, hermanita. Muchas gracias, hermano. Y pues sí, ¿no? Muchas veces no es falta de información, no es que no sepamos que algo está mal, es distracción, es comodidad. Si lo quieren ver, puede ser hasta presión, ¿no? O simplemente lo dejamos pues para después. Pero poco a poco, hermanos, eso va formando una manera de vivir. Porque cuando dejamos el conocimiento de lado, las consecuencias pues no van a tardar en llegar. Y no es que sean inmediatas, hermanos, pero sí es seguro. Porque lo que no se sostiene en Dios, hermanos, tarde o temprano va a caer. Y justo a partir del capítulo 5, el enfoque empieza a cambiar un poco. Porque no solamente estamos viendo la situación en general, sino que el mensaje comienza a dirigirse de manera pues más específica. Ya no es solamente lo que está pasando en el pueblo, sino quiénes están participando dentro de todo esto y qué papel están teniendo. Porque dentro del pueblo pues había personas que tenían cierta responsabilidad, cierta influencia, personas, hermanos, que de alguna manera guiaban, que marcaban dirección, y aún así no estaban ayudando a que las cosas se encaminaran hacia pues el destino correcto. Es decir, no solamente era un problema de lo que la gente hacía en su vida personal, sino también de cómo esa manera de vivir
estaba siendo reforzada o incluso normalizada por otros. Perdón, hermanita Susi, ¿nos puede ayudar en el capítulo 5, versículos del 1 al 2? Dice la palabra de Dios: sacerdotes, oíd esto y estad atento, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Os habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Amén. Amén. Gracias, hermanitos. Hermanita, perdón. ¿Pudieron notar cómo ahora el mensaje es como que más directo? Ya no está hablando de manera general. Por eso les decía al inicio, traten de ir pues leyendo todo el capítulo para que vayan viendo todo el contexto, ¿no? Ya no está hablando de algo general, sino que ahora estaba apuntando a quienes influyen, a quienes tenían un papel dentro del pueblo, y a quienes de alguna manera estaban participando en esa dirección que se estaba tomando, ¿no? Porque cuando una persona, hermanos, tiene influencia, aunque no lo busque, aunque no lo note, lo que hace siempre termina afectando a otros. La manera en la que habla, la manera en la que decide, en la que responde. Es más, hasta como decía nuestro hermano Ricardo, ¿no? En la manera en la que vive su fe. Todo eso, hermanos, comunica algo a las personas que nos están viendo. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero siempre hay alguien que nos está observando. Alguien que tal vez está aprendiendo a través de nosotros. Alguien que está tomando nuestra actitud como referencia. Todos, hermanos, absolutamente todos, influimos en alguien. Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Y eso, hermanos, nos ayuda a entender mejor lo que está pasando en el texto. Porque no solamente era un tema de acciones individuales, sino que tenía que ver con cómo unos estaban influyendo a otros, cómo se iba formando una manera de vivir que poco a poco pues se iba volviendo común. Justo por eso, hermanos, no solamente debemos de concentrarnos en lo que estamos viviendo de manera personal, sino también en lo que estamos transmitiendo a los demás con nuestra manera de vivir. Si siguieron leyendo, hermanos, en el versículo 3, la palabra dice: yo conozco a Efraín. ¿A qué se refiere con Efraín, hermanos? ¿O quién es Efraín? ¿No? ¿Nadie? ¿Que Dios nos conoce? Ok, no, pero se refiere a quién viene siendo Efraín en este texto. Efraín es, en la historia, pues, es uno de los dos hijos de José. Y cuando se refiere aquí a Efraín, se está hablando de Israel. O sea, en reino del norte, compuesto por 10 tribus, después de la muerte de Salomón, y al asumir Roboam, Jeroboam marchó al norte con 10 tribus, y al sur quedaron Judá y Benjamín nada más. Ok, muchas gracias, hermano Vicente. Hermano Luis Omar, ¿quiere agregar algo más? Sí, hermano, realmente era precisamente eso, que cuando se refiere a Efraín, pues se refiere a la tribu más grande de las 10 tribus del norte. Exacto. Y el nombre de Efraín se usaba con frecuencia para representar a toda la nación de Israel en el norte. Exacto, muchas gracias, hermanos. Es tal cual como nuestros hermanos lo mencionaron, ¿no? Cuando los profetas dicen Efraín, muchas veces están hablando de todo Israel. Específicamente, como nos decía el hermano Vicente, el reino del norte, no solamente de una tribu específica. Entonces, hermanos, en el contexto de este libro, cuando leemos Efraín, pues lo podemos entender como todo el pueblo de Israel.
porque Dios no solamente estaba señalando a un grupo aislado, sino que estaba hablando de una realidad que ya se había vuelto normal para todos. No un problema pequeño, ¿no? Sino en algo que ya se metió en toda la vida del pueblo. Entonces, continuando, hermanos, con el capítulo 5, pues llega un punto en donde ya no solamente se describe lo que está pasando, ni quiénes están involucrando, sino que ahora vemos una reacción de parte de Dios frente a todo esto. No como algo impulsivo o algo repentino, ¿no? Es como si todo lo que hemos visto hasta ahora nos estuviera llevando a este momento en específico. Porque ya leímos cómo, tanto en la clase pasada como en esta, cómo el pueblo poco a poco fue dejando de vivir conforme a lo que conocía de Dios. Y cómo eso se reflejaba en su manera de actuar, en sus decisiones, en sus relaciones, ¿no? E incluso eso empezó a influir a otros. Y todo esto fue avanzando, hermanos, sin que se detuviera. Y es ahí cuando llegamos a este punto, donde ya no solamente se observa, sino vemos cómo Dios responde dentro de esta historia. Y lo que vemos no se podría catalogar como algo que esperaríamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que pues Dios siempre va a intervenir de inmediato, que va a detener todo o que va a corregir en el momento. Pero aquí la dinámica es diferente, hermanos, porque aquí es como si Dios diera un paso atrás. No por falta de interés hacia el pueblo, no porque los haya abandonado, sino porque está permitiendo que vivan lo que han estado construyendo con sus decisiones. Muchas veces, hermanos, entendemos que no todo lo que... Esto es justamente para entender que no todo lo que vivimos es simplemente porque sí. Muchas veces es resultado de lo que nosotros mismos hemos ido permitiendo en nuestra vida. Oseas capítulo 5 versículo 15, hermana Janet, ¿nos puedes ayudar? Sí, hermano. Capítulo 4, versículo 5, 15, ¿verdad? Por favor. Dice la palabra de Dios: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. Gracias, hermanita. Es como si Dios dijera que se va a retirar, ¿no? Por un momento. Que va a permitir que el pueblo enfrente su situación. Pero no con el propósito de destruirlo, sino con un propósito más profundo. Porque el mismo versículo nos deja ver que hay una intención detrás. Que en medio de ese proceso el pueblo pueda reaccionar, que pueda reconocer lo que está pasando, que puedan volver a buscar a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué creen que muchas veces una persona no hace cambios en su vida hasta que realmente siente las consecuencias que pues básicamente le trajo, ¿no? Hermano Ricardo, ¿qué piensa? ¿Me puede repetir la pregunta, hermano? Perdón. ¿Por qué cree que muchas veces una persona no hace cambios en su vida hasta que siente las consecuencias? Por egoísmo, hermano. Egoísmo de uno. O sea, a veces antepongo el yo antes que a Dios, hermano. Entonces, a veces tenemos ese egoísmo. Es lo que más o menos yo así lo capto. Ok, hermano, gracias. Hermana Isabel, ¿por qué cree que pasa así? ¿Por qué no hacemos cambios hasta que sufrimos las consecuencias de nuestras acciones? No, creo que la manita de Isabel tampoco puede abrir su micrófono. Hermana Susi. ¿Será porque se acostumbra uno a veces a vivir así? La vida muy de pasada, ¿no? O sea, así, no, pues sí. Y ya después reacciona uno. Bueno, no, yo así lo veo, hermano. Yo lo veo como que vemos la vida muy ligera, muy, pues sí, como muy fácil.
a veces. Y entonces cuando ya de plano ya nos apretó así el cuello, como dice, no es que yo no debí de haber hecho esto, si yo me hubiera hecho esto, es cuando ya empiezas a decir, no, pues si hubiera actuado de esta manera, no hubiera pasado lo que está pasando. Y ya empieza uno, pues sí, a tomar conciencia. Bueno, yo así lo veo, hermanita. Gracias. Ok, hermana Susi, muchas gracias. Hermanita Isabel ya tiene su micrófono abierto. Por lo general, hasta yo constantemente oigo, deja que llegue, que toque fondo. Hasta que toque fondo, entonces van a reaccionar. Entonces, por lo general así es, desgraciadamente. ¿Por qué cree que pase eso, hermana? Por falta de fe, por estar separado de Dios, por no estar constantemente en oración ni de la mano de Dios. Ok. Muy bien, hermanita, muchas gracias. Bienvenido, hermano Dani. Y pues sí, hermanos, el cambio no ocurre cuando todo está bien. El cambio empieza, hermanos, cuando una persona se enfrenta a la realidad de lo que está viviendo. No porque Dios quiera nuestro sufrimiento, sino porque en medio de eso es cuando nuestro corazón se vuelve sensible. Es como bien decía nuestra hermana Susi, cuando uno se detiene, ¿no? Y empieza a ver con claridad todo lo que ha hecho. El pueblo, hermanos, había tenido tiempo, había tenido oportunidades. Claro que había tenido advertencias. Lo que no habían hecho, hermanos, era responder. Y ahora, en el capítulo 6, continuando con la lectura, vamos a ver la reacción de parte del pueblo. Y eso es interesante porque entonces entendemos que ese proceso, hermanos, pues sí produjo algo. Porque no los dejó igual. Entonces vamos a Oseas capítulo 6, pero ahora versículo 1 y 3. Hermanito Dani, ¿puedes darle lectura? ¿O andas en la calle? Dame un segundo. Gracias. Oseas 6 del 1 al ¿qué, perdón? Al 3, por favor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en el conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Gracias, hermano. Y lo primero que notamos es cómo el pueblo, ¿no?, empieza a hablar de regresar a Dios. Empieza a decir, volvamos, Él nos sanará, Él nos restaurará. Y seamos honestos, suena súper bien, ¿no? Suena correcto. Suena como que es lo que debería de pasar. Pero aquí es justo donde necesitamos ir un poquito más profundo, porque pues no todo es tan simple, hermanos, como parece. Porque si seguimos leyendo el contexto, nos damos cuenta de que hay algo que no termina de encajar. Es como si hubiera esa intención, pero no hubiera profundidad. Como si tuvieran esas palabras correctas, pero sin un cambio real. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque nos deja ver que no todo regreso a Dios es necesariamente un arrepentimiento genuino. A veces una persona puede decir lo correcto, puede acercarse, puede incluso tener esa emoción, pero eso no siempre significa, hermanos, que haya una transformación real en su corazón. Y esto, hermano, lo digo porque es exactamente lo que el mismo texto nos deja ver más adelante. Dios no solamente busca palabras, sino que está buscando algo más profundo. Entonces, hermanito Dani, ¿qué diferencia hay entre decir que queremos volver a Dios y realmente volver?
¿Y cómo se ve eso en nuestra vida diaria? Pues la principal diferencia creo que radica en el esfuerzo, el sacrificio, pues justo pasar de palabras a hechos, ¿no? La principal diferencia que va a haber, pues justo tiene que ser un cambio en la vida. Muchas veces y pues es algo que he experimentado, ¿no? El esforzarse para seguir a Dios involucra muchos sacrificios. Puede ser dejar el trabajo en el que se estaba, alejarse de algún familiar, algún ser querido. Son muchas cosas que ahí es donde entra lo que comento, ¿no? Entra un sacrificio. Entonces, por algún lado, pues creo que puede ser un tanto quizás doloroso en un principio, porque pues todo, siempre el salir de una zona de confort o de una costumbre, pues duele, ¿no? O cuesta trabajo, pero al final pues también sí he visto y he probado tanto en mi propia vida como en ejemplos de vida de demás hermanos. He probado que pues siempre también el obedecer a Dios y el acercarse también sí rinde frutos y también después de ese sacrificio pues también se siente como una paz. Entonces creo que justo la diferencia es esa, el decirlo, el decir las cosas, el decir, pues que ahora sí me quiero acercar a Dios es muy fácil y cualquiera lo puede hacer, pero realmente el hacerlo sí involucra mucho sacrificio, paciencia y tiempo sobre todo. Amén. Gracias, hermanito Dani. Hermana Irma, ¿qué nos puede opinar? ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo creo que... ¿Sí me oye? Sí. Yo creo que es el corazón transformado, ¿no? Cuando uno hace realmente las cosas, cuando ya dice el dicho del dicho al trecho, hay mucho trecho. O sea, a veces se nos hace muy fácil decir las cosas, pero si no hay una vivencia de lo que estás diciendo, pues no se puede. Entonces, pero cuando ya Dios en el transcurso de los años nos ha ido transformando poco a poco, pues ya podemos empezar a ver eso en nuestro corazón, y es como puede haber ese cambio. O sea, ya empezamos a obedecer sinceramente al Señor por el amor a Él y a nuestros hermanos. Pienso. Exacto. Muchas gracias, hermanita. Y esto que nos comenta nuestro hermano Daniel y nuestra hermana Irma, hermano, la realidad es que también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Porque todos tenemos momentos en donde sentimos que necesitamos a Dios, donde hablamos bonito, donde incluso hacemos alguno que otro cambio. Pero si eso, hermanos, no va acompañado de una decisión real, de constancia, de un corazón rendido, se queda en el camino. Y eso es justo lo que hace este momento, hermanos, tan importante en esta historia. Porque no es el final, sino que es una oportunidad. Una oportunidad de hacer bien las cosas, pero también un riesgo de quedarnos solamente en la intención. Y con esto la historia pasa y nos deja un punto bien claro. Porque Dios sigue dispuesto a restaurar, pero el llamado no solamente es a decirlo, sino, como mencionaban nuestros hermanos, es a vivirlo. Porque después de escuchar esa intención del pueblo de volver a Dios, después de esas palabras que pues suenan correctas, Dios les responde. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios, hermanos, está poniendo el enfoque donde realmente importa. El pueblo estaba haciendo cosas correctas externamente. Estaba ofreciendo sacrificios, estaba cumpliendo con las prácticas, pero su corazón no estaba alineado. Y entonces Dios les dice, esto no es lo que quiero.
No estoy buscando que solamente cumplan, estoy buscando una relación real. Cuando habla de misericordia, hermanos, está hablando de ese amor constante, de ese amor leal, de ese amor genuino, no algo pasajero. Y cuando habla de conocimiento de Dios, no se refiere a saber datos, a tener los pasajes de memoria. Se refiere a conocerlo de verdad, a tener esa relación cercana, a una vida que refleje quién es Él. Y aquí, hermanos, es donde todo esto que hemos estado viendo, pues conecta. Porque el problema no era que el pueblo no hiciera nada. El problema es que lo que hacía no venía de un corazón rendido. Uno puede estar haciendo cosas de Dios, pero sin estar realmente con Dios. Esto, hermanos, es más común de lo que pudiera parecer. Porque podemos asistir, podemos participar, podemos hablar. Pero si no hay un corazón que busca a Dios de verdad, todo eso se queda solamente en lo externo. Y lo que Dios está diciendo aquí es que no es que esas cosas no importen, sino que lo que realmente importa es lo interno. Y sin eso, todo lo demás pierde sentido. Dios, hermanos, no está buscando apariencia, está buscando transformación. No está buscando momentos, sino que está buscando constancia. No está buscando solamente palabras, sino que está buscando un corazón que realmente quiera caminar con Él. Hermanos, Dios nunca dejó de buscar, aun cuando el pueblo se alejó, aun cuando esa relación se volvió superficial, aun cuando lo que hacían ya no venía de un corazón, de un corazón sincero. Dios seguía mostrando que era lo que realmente quería. No quería sacrificios, apariencias o momentos de emoción. Él quiere una relación real con nosotros. Porque esto, hermanos, este libro no se trata solamente de Israel o de Efraín como hablamos, sino que se puede tratar de nosotros, de cómo está hoy nuestra relación con Dios. No la que mostramos, no la que decimos, sino la real. Porque podemos estar cerca por fuera, pero podemos estar muy lejos por dentro, hermanos. Podemos hacer muchas cosas bien y aún así no podemos estar caminando con Él. Entonces la pregunta, hermanos, no es si sabemos de Dios. La pregunta es si realmente conocemos a Dios. Porque si hay una relación viva, si tenemos una relación constante y genuina con Él, nuestra vida pues va a dar ese fruto. Dios sigue dando oportunidades, sigue llamando, sigue esperando, hermanos, sigue dispuesto a restaurarnos. No tenemos que quedarnos en intenciones, en palabras o en momentos. Tenemos que empezar a dar un paso real, un paso que se note en cómo vivimos, en cómo decidimos, en cómo buscamos a Dios día a día, aún en esas pequeñas cosas. Por eso, hermanos, la historia de Oseas no es que termine como una tragedia en estos capítulos, sino que termina como una invitación a volver, pero a volver realmente, hermanos. Hasta aquí llega el estudio del día de hoy, hermanos, del capítulo 4 al 6. No sé si alguien tenga comentarios, nos quedan 8 minutos, hermanos, discúlpenme. Hermano Ricardo. Sí, hermanito, antes que nada, gracias a Dios y gracias por su empeño, gracias por esta clase, hermano. Me cayeron muchas, no 20 piedras. Y me acordé de un texto, hermano, que quiero compartir de este último, de este capítulo 6. Lo último que dijo, hermano, que debemos de volver con un corazón realmente, con un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento significa un cambio de 180 grados en la vida, o sea, tomar a Dios en serio en nuestra vida, y no solamente en la vida espiritual, en las cosas de la iglesia, hermano, sino aplicarlo en las cosas de nuestra vida cotidiana, porque estamos viviendo en este mundo, ¿no? En este mundo que está todo torcido. Dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Desgraciadamente, la gente pues así lo cree, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos un conocimiento a través de la palabra. Y me permito leer este texto, hermano, que para mí me impactó mucho cuando yo estaba haciendo en una prédica. Muchos a veces creen de su corazón que si tenemos
Pero, hermano, debemos apoyarnos mucho en Dios. Dice en Proverbios 3, del versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué nos está diciendo en este texto, hermano? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te fíes en ti, en tu yo. Yo pienso esto, porque lo que yo pienso es pura basura, hermano. Debo de apoyarme mucho en el conocimiento de Dios y sobre todo ser ese conocimiento en acción. Debemos de reflejar lo que es el Señor. Debemos ser su espejo, hermano. Amén. Gracias, hermanito, gracias a Dios. Hermanita Irma. Sí, hermano. Pues bueno, ahorita estamos hablando de ese conocimiento que el Señor quiere que todos tengamos, y por eso, ¿verdad? Pues obviamente el Espíritu Santo nos hace que nosotros pues tengamos esos estudios, que ustedes nos den estos estudios, nosotras como mujeres dar esos estudios y aprender todos de la palabra, porque dice el texto que a mí me gusta mucho, dice Isaías 28:10, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito por allá. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Pues que esto se refiere a la instrucción constante que nosotros tenemos de la palabra, poco a poco. Poco a poco tenemos que ir aprendiendo, porque el Señor es lo que quiere. A veces tenemos que aprender como niños, pues ni modo. Si tenemos que aprender como niños, empezando a leer las escrituras desde un principio, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque alguien dijo por ahí una vez: pero es mucho tiempo. No importa. No sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia o venga por segunda vez. No importa el tiempo. Lo importante es aprender la palabra, y como dice Isaías, renglón tras renglón, línea sobre línea. O sea, así es como tenemos que aprender, pues así vamos a aprender. Si el Señor así nos quiere instruir, porque Él sabe que así es como necesitamos tener ese conocimiento para llegar a hacer lo que Él quiere que seamos, ¿no? O sea, Él está haciendo la obra ahorita en nosotros, nos está transformando, pero tenemos que hacerlo bajo el conocimiento de la palabra. Entonces, pues eso, bueno, al menos yo, en lo personal, por eso pues trato de conectarme, trato de estar en todos los estudios, porque quiero aprender. Quiero aprender de la palabra, quiero ser diferente, quiero ser como quiere el Señor que yo sea. Amén. Entonces, bueno, pues gracias, es un estudio hermoso, la verdad me gustó mucho cómo lo planteaste, hermanito, y pues muchas gracias por esto. Gracias. Gracias a Dios, hermanita. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hermanos, no sé si haya algún otro comentario, sino para pasar ya a la oración final. Perdónenme, es que les mencionaba al inicio, me conecté desde la computadora, entonces nos va a votar en 4 minutos. Perdón, hermano, parece que el hermano Vicente tiene la mano levantada. Adelante, hermanito Vicente. No, bueno, no sé, hermano Vicente. No, todo correcto, hermano, muchas gracias por el estudio. Gracias a Dios, hermanito. Pues bueno, hermanos, ¿les parece si nos despedimos en oración? Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este momento, hermanos, para poder justo ir aprendiendo más de lo que Dios espera de nosotros. Y esta clase fue, como dijo el hermano Ricardo, ¿no? Tal vez se sienta como piedradas, y créanme, el primero que la sintió fue un servidor, ¿no? Pero justamente eso nos llama a analizar qué tenemos que cambiar de nuestras vidas y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hermanito Dani, ¿nos puedes dirigir en oración para terminar? Sí,
Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de nuestro hermano Martín, por la vida de cada integrante que ha participado de esta clase. Señor, te pedimos que tú seas con cada familia aquí representada. Señor, que en tu iglesia y sobre todo en donde nos congregamos, cada vez haya más gustosos corazones dispuestos a entregar su vida a ti. Señor, te pedimos que no permitas que haya falsedad o incoherencia en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir contigo. Señor, te pedimos que tú nos guíes, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas, Señor, para que todo lo que hagamos sea únicamente como tú quieres. Señor, sabemos que cometemos errores, sabemos que somos pecadores y fáciles de caer en el pecado, Señor, pero también tú nos puedes ayudar para evitarlo y también para perdonarnos cuando así lo hacemos, Señor. Te pedimos que tú seas con los hermanos que tienen algún problema de salud o ya sea física o espiritual, Señor, y que ha impedido que participen de estos tiempos, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos y que en su momento estén entre nosotros, Señor. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos no por méritos propios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Muchas hermanos. gracias, hermano. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Descansen. Descansen todos. God say Nadish. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Ya te puede decir, señora Margarita Burel de Burela. Bye. Bye.